busca el desarrollo de Cúcuta. Desde el pasado 19 de agosto, en el que el gobierno venezolano tomó la decisión de cerrar los puentes fronterizos que dividen a los dos países, la crisis económica en nuestra región aún no ha sido solventada. El desempleo, la inseguridad y la informalidad han aumentado en nuestra región. Por eso nuestro director Jorge Acevedo realizará un balance de estos casi 9 meses que ha tenido este cierre de frontera. El pasado 19 de agosto del 2015 hubo un incidente que llevó al cierre de frontera. Recordemos que hubo la muerte de 3 militares venezolanos, 2 tenientes y un cabo que estaban haciendo control al contrabando y que debido a este incidente el gobierno venezolano tomó la decisión unilateralmente de cerrar la frontera. Esto afectó a más de 100.000 habitantes que hay en este momento entre San Antonio y Ureña y a más de 1 millón de habitantes que viven en Cúcuta y su área metropolitana. Hoy lo que queremos mediante este programa de su sección Construyendo mi ciudad en Cúcuta de Todos es solidarizarnos con todas estas familias y con todas esas personas que se han visto afectadas directa o indirectamente con esa problemática de frontera. Es importante destacar que los índices de desempleo en la ciudad de Cúcuta se han disparado de una manera alarmante. Ya estamos por encima del 21% y la inseguridad se ha visto reflejada de acuerdo a estos índices. Ha aumentado el desempleo, ha aumentado la inseguridad en la ciudad de Cúcuta. En este momento la ciudad está viviendo una situación que es bastante alarmante y no está ocurriendo lo contrario en San Antonio de Ureña. Allá también se han disparado los índices de inseguridad. Para nosotros es importante destacar la responsabilidad o el compromiso que ha mostrado la Iglesia en este proceso de superar esta crisis. También es de destacar la participación o el apoyo que ha brindado el señor gobernador del departamento, William Villamizar, a este proceso. Para nosotros es importante trabajar de la mano con el gobierno nacional, con el gobierno venezolano, con la clase dirigente. Es importante la manifestación de la ciudadanía en Cúcuta, en San Antonio y Ureña, que todos demostremos una voluntad, que el gobierno venezolano vea incluso que hay una voluntad de parte de la ciudadanía de volver a integrarse, de volver a unirse con sus familiares en Venezuela. Nosotros extrañamos ese comercio, esa frontera activa, esa frontera dinámica que generaba la mayor cantidad de ingresos a la ciudad de Cúcuta. Muchas familias dependen de esto y es momento de que nos pongamos la mano en el corazón y lo manifestemos públicamente. Nosotros en Cúcuta de Todos hemos venido apoyando el argumento de crear un nuevo modelo económico en la ciudad de Cúcuta, depender más de la minería, depender más de la agroindustria, depender más de las tecnologías de la información y la comunicación. No con esto decimos que no sea necesario superar esta crisis de frontera. Esta crisis de frontera debe ser superada inmediatamente, pero hay algo que también debe ser superado inmediatamente y es el tema del contrabando. Pero para esto necesitamos mano firme por parte del gobierno venezolano y del gobierno colombiano en hacerle un seguimiento detallado a la Policía Nacional de Colombia y a la Policía Militar de Venezuela, a la Guardia Nacional en Venezuela, para que se disminuya la corrupción. El principal motivo de que haya contrabando es la corrupción en la fuerza pública. Hoy hacemos este llamado al gobierno nacional, tanto de Colombia como de Venezuela, y hacemos esta invitación a aumentar la solidaridad en todo el pueblo cucuteño y en toda su área metropolitana. De cerrar la frontera con Colombia. Jessica, su casa la tumbaron, todas las cosas se la tiraron a la calle, se llevaron lo que había de más valor y lo demás lo botaron a la calle. Ayudarnos los unos con los otros, la gente está durmiendo en los parques, la guardia no deja, nadie ayude a nadie. ¿Usted con qué se ha visto? Quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia. Tenemos casa y no tenemos casa, no podemos regresar, el gobierno no nos deja entrar.
La zona franca de Cúcuta nos muestra la manera como el cierre de frontera ha golpeado al sector exportador. En el año 2015 se exportó la mitad de lo exportado en 2014 por esta zona franca y se cree que en este año 2016 las exportaciones se van a bajar a la mitad de lo que fue el 2015. Cuando una zona franca se crea, la zona franca lo que busca o lo que buscan los empresarios es tener una zona franca en un sitio de ubicación geográfica perfecta que permita la salida a Venezuela o la salida al lago de Maracaibo. De no tener estas condiciones o de tener una frontera cerrada, pues prefieren arrancar para Barranquilla o para otros puertos del país donde le va a salir mucho más económico. Hoy en día, la viabilidad de esta zona franca con la frontera cerrada está en empresas de tecnologías de la información y la comunicación o en empresas agroindustriales. Estamos seguros de eso, pero sería mucho más viable una zona franca en la ciudad de Cúcuta si abrimos la frontera. Con eso no estoy diciendo que dependamos de Venezuela para todo, pero sí estoy diciendo que sería mucho mejor y habría mayor productividad si la frontera se encontraba abierta. Por eso seguimos haciendo el llamado al gobierno nacional para que pongamos una gran atención en esta problemática y analicemos un poco la situación de la zona franca de Cúcuta y la situación del sector exportador en esta región del país. El puente de Tienditas representa la esperanza. El puente de Tienditas tiene una inversión demasiado alta por parte del gobierno nacional que no se hubiese hecho si esta frontera no fuera lo suficientemente importante. Hoy, desde su programa Cúcuta de Todos, hacemos un llamado al gobierno nacional para que por favor pongan el empeño necesario a través de las cancillerías para que esta frontera sea abierta y mejoremos la calidad de vida de los cucuteños. Los 35.000 tachirenses que cruzaron la frontera el pasado 10 de julio muestran que, a pesar de la devaluación del bolívar, en Venezuela existe un mercado muy importante para los comerciantes cucuteños. Uno de los temas que hay que destacar es la labor hecha por el gobernador del departamento norte de Santander, William Villamizar, quien ha liderado las reuniones o mesas de trabajo en las cuales se tratan los temas de apertura. Se dio la reunión de gobernadores en Tienditas, la canciller María Ángela Holguín estuvo en la ciudad de Cúcuta trabajando en mesas en las cuales dio como resultado una reunión de cancilleres el próximo 4 de agosto que esperamos dé como resultado final la reunión entre presidentes y con ellos la apertura de la frontera. Hay un tema que es importante destacar en todo esto y es que este cierre de frontera ha beneficiado a gremios como el arrocero, como el sector de la ganadería, ya que el contrabando de carne, el contrabando de arroz, el contrabando de ganado se ha disminuido. Con esto, lo que nos habla o nos dice este cierre de frontera es de que sí es necesario la apertura y la integración de las familias, pero que se hace más necesario una guerra frontal contra el contrabando en toda la zona limítrofe con Venezuela. El municipio de Cúcuta debe reforzar el pie de fuerza en toda la ciudad, llegando a un convenio con el ejército para que el personal de la policía militar fortalezca la presencia de la fuerza pública en las calles de nuestra ciudad. Para mí no tiene discusión que la seguridad debe ser la prioridad en la agenda de Cúcuta, porque es lo que garantiza que podamos aprovechar la apertura de la frontera y evitar sus posibles consecuencias negativas. Uno de los gremios más afectados por el cierre de frontera ha sido el gremio carbonero. Se han perdido más de 2.500 empleos y los sobrecostos por tonelada son de $16 y las exportaciones de carbón térmico se han caído en el último año de 120.000 toneladas a 66.000 toneladas. Hay gremios que se han visto bastante afectados con el cierre de frontera. Por ejemplo, el gremio carbonero disminuyó sus exportaciones de carbón térmico de 126.000 a 66.000 toneladas mensuales. Se perdieron más de 2.500 empleos. El sobrecosto de la tonelada está por encima de los $16. Por ejemplo, el gremio de los cambios perdió más de 250 empleos formales sin contar los informales que se mueven alrededor de ellos. Estos altos índices de desempleo han llevado a altos índices de inseguridad que no son de desconocimiento público. Dentro de todas estas cosas, llegamos a una conclusión. Se hace urgente
la apertura de frontera para las familias, para el trabajo, no perder el hilo en cuanto a lo que ha sido todo este trabajo realizado durante todos estos meses. Los puntos de vista que expresó Jorge en la parada, en el puente de Tienditas, en la zona franca, recoge lo que pensamos en Todos por Cúcuta. La frontera está mucho mejor si está abierta a si está cerrada como la tenemos hoy. Eso genera unas condiciones de vida sumamente difíciles en esta zona de frontera. Es cierto que la decisión de cerrar la frontera no fue una decisión del gobierno colombiano, pero a pesar de eso, el gobierno nacional y los representantes de esta región del país en el gobierno nacional sí tienen el deber de que al más alto nivel se establezca un diálogo con el gobierno venezolano conducente a solucionar los problemas que dieron lugar al cierre de la frontera. En Todos por Cúcuta tenemos claro que el futuro económico de esta ciudad no puede depender de la dinámica de la frontera, pero es muy importante para que Cúcuta pueda generar servicios asociados a las TICs, para que pueda desarrollar el sector minero, para que pueda desarrollar un sector agroindustrial basado en materias primas locales, que la frontera esté abierta y que la vida social de la ciudad se normalice. Venezuela. Nunca me imaginé que nos fueran a tratar como perros. Hoy despedimos esta importante sección de Construyendo mi ciudad desde el puente de Tienditas, un puente que representa la esperanza de integración entre dos pueblos hermanos. Gracias a todos ustedes por el tiempo que le han dedicado a este tema tan importante para la ciudad de Cúcuta como lo es el tema de frontera. Busca el desarrollo de Cúcuta. En esta nueva etapa de su programa Cúcuta de Todos, analizaremos las diferentes problemáticas que se viven en Cúcuta y su área metropolitana. Invitaremos a los principales actores de cada una de estas problemáticas a que den su opinión y su postura. En este caso, iniciaremos analizando nuestra crisis de frontera. Y digo nuestra porque involucra tanto a San Antonio, Ureña, como toda Cúcuta y su área metropolitana. Vamos a analizar un evento realizado el pasado 19 de mayo en el Hotel Casablanca, en la cual participaron diferentes fuerzas vivas de la ciudad de Cúcuta, gremios, población civil, organizaciones sociales y dirigentes políticos. Miremos su postura en cuanto a esta crisis de frontera. Mi ciudad frontera, la del eterno verano y no la eterna primavera. Un saludo a las madres solteras, no nos matemos por banderas. Espera, no nos desviemos del tema. Esta es mi ciudad frontera, la del eterno verano y no la eterna primavera. Un saludo a las madres solteras, no nos matemos por banderas. Espera, no nos desviemos del tema. Iniciaremos analizando esta crisis de frontera hablando con empresarios de la minería, empresarios de FENALCO, de Cotelco, de diferentes gremios que han decidido hablar y opinar acerca de esta crisis de frontera. Veamos su postura, veamos qué piensan. Y el pronunciamiento que voy a tener como representante legal de FENALCO en el norte de Santander cobije a los empresarios y a los hermanos de Arauca, porque nos estamos olvidando que además de todos los problemas que presenta esta ciudad, el empresario cucuteño ha perdido el mercado de Arauca, porque las fronteras de Colombia han sido olvidadas por los gobiernos, porque nos han dejado a nuestra suerte para que nosotros solucionemos nuestros problemas como seguramente lo hemos hecho. Y cuando nos encontramos con este cierre, nos encontramos con muchos problemas, entre esos los de infraestructura. Cúcuta perdió 90 toneladas diarias de mercancías que le vendíamos a Arauca todos los días. Hoy, además de todos los problemas, ese mercado lo ha perdido los empresarios de la ciudad de Cúcuta. ¿Por qué? Porque nuestro tránsito era San Cristóbal, Guadualito, Arauca. ¿Quiénes somos? Gente del común como los que estamos acá. Personas de bien, colombianos, cucuteños que enmarcamos las nóminas de los hoteles. Que nosotros no miramos color, nosotros no miramos religión. En nuestros hoteles hay todas las personas de distintos estratos sociales, de distintas culturas. Y nosotros, en verdad que como gremio,
somos dolientes del día a día. Nosotros sufrimos exactamente lo mismo que ya se ha expuesto. Tenemos familia de un lado y del otro. Y como gremio le decimos a quienes realmente pueden y tienen la responsabilidad de tomar la decisión, abran la frontera. El empresariado de la ciudad de Cúcuta concluye que se ven afectados directamente por el cierre de frontera e invitan a la población civil y al gobierno nacional a ponerse de acuerdo en una estrategia junto con ellos que permita la solución a esta crisis de frontera. También diferentes dirigentes políticos de la región opinaron acerca del tema. Veamos cuál fue su postura. Dolor, hambre, llanto, humillación y abandono soportamos los habitantes de frontera desde ese 19 de agosto de 2015, cuando de manera unilateral Nicolás Maduro cerró los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Como lo hizo y todos lo conocemos, marcó, expulsó, juzgó, dividió y llevó a la quiebra a miles de familias, comerciantes, empresarios e industrias de ambos lados. La economía ha sido gravemente afectada. Los pimpineros, manoteros, los vendedores ambulantes o economía informal han quedado destinados a desaparecer. La cifra de desempleo nos indica que desde el mes de agosto, cuando teníamos el 13% de desempleo, al día de hoy subimos al 17% y el 21% de desempleo juvenil. La informalidad por las nubes. Muchos creímos que ante el cierre de frontera esto iba a disminuir y se sigue manteniendo en el 70%. En vez de disminuir está aumentando. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 empleos que se generan en Cúcuta, 70 son informales. O sea, no tienen una seguridad social, ni una estabilidad, ni unas condiciones de formalidad. Esto ayuda a la pobreza que tiene Cúcuta. En los informes que se entregaron al área metropolitana de Cúcuta para la implementación del sistema de transporte masivo en la ciudad, la línea del transporte masivo incorpora esos dos municipios de Ureña y San Antonio, porque allá hay 100.000 personas, de las cuales por lo menos la mitad son colombianas y tienen vínculos directos con la ciudad de Cúcuta, la que están completamente integrados. Esas 100.000 familias, esas 100.000 personas, la mitad por lo menos colombianas, son los que más han sufrido con el cierre de la frontera. Las familias que se dividieron son las que más han sufrido con el cierre de la frontera. Los trabajadores y los empresarios que estaban integrados completamente a uno y otro lado de la frontera, en actividades formales una, informales otras, han sufrido muchísimo y son los que por cuenta de su parálisis en este momento tienen sumida a la ciudad en una depresión económica y social terrible, por cuenta de esa decisión arbitraria, de esa decisión equivocada de cerrar la frontera. Los locales comerciales de la ciudad, como velas, se van apagando, se van soplando y se van apagando, se van cerrando. Los productores y los exportadores que teníamos están a punto de cerrar todos, porque las ganancias se las estamos dejando a Barranquilla. Antes quedaban aquí, porque nosotros pasábamos allí una vez al puerto de Maracaibo, pero ahora para llevar a Barranquilla les dejamos el dinero a ellos. Hemos venido perdiendo protagonismo. El drama social y humanitario que vive esta zona de frontera debe ser resuelto inmediatamente. Veamos qué opinan las víctimas de esta crisis de frontera. ¿Dónde están las ayudas que ustedes dicen que nos dan? Si solamente las personas de Cúcuta y acá en Norte de Santander y comerciantes nos brindaron a nosotros. Por eso nosotros los deportados, en ese momento que hubo esa crisis, nos tenían dando de comer, sí, en el momento de cual se olvidaron de nosotros. Son tantas cosas para decir, pero quiero destacar una sola cosa. Venga, compañero. Gracias, compañero. Antes que todo, este señor que ustedes ven aquí salió de Venezuela con su pierna, salió de Venezuela expulsado por el señor Maduro, donde yo hice una asociación de deportados para poder hacer carnes y carnetizarlos, porque hubo mucha gente viva de Cúcuta y a sus alrededores que dijeron que eran deportados y no lo eran. Por lo mismo y tanto cerraron
todo lo referente en ayuda hacia nosotros. Por favor, le hablo como madre cabeza hogar y como muchos padres y esos deportados que no tenemos trabajo, no tenemos qué comer ni cómo pagar un arriendo. Yo quisiera que ustedes, congresistas, se gastaran media hora de estudio y le preguntaran a estas madres si cuántos días tienen sin comer sus hijos. Ustedes no saben qué estamos pidiendo, no estamos pidiendo comida, no estamos pidiendo casa. Por favor, congresistas, escúchenme, por favor, trabajo digno para estas madres y estos padres cabeza hogar, porque nosotros trabajando tenemos cómo pagar. Yo soy deportada, viví 18 años en Venezuela. A ver, ¿en qué nos ayuda el gobierno? Sí nos ayudó. 3 meses de arriendo. 3 meses. Llevamos 9. Ganamos 364,000 pesos. De ahí sacamos 250 que vale un arriendo. Yo vivo en un ranchito cerca a un caño, que cuando llueve se crece y me da miedo. Me toca salir todos los días a las 5:30 de la mañana y dejar a mi hija sola, porque soy madre cabeza de hogar como muchas que vemos acá. Abandonamos Venezuela y nos quedamos solas, porque nuestras parejas no pudieron salir. Nosotras, las madres cabezas de hogar que estamos aquí, muchas hemos acostado a nuestros hijos simplemente con una arepa con agua, porque yo lo he hecho. Simplemente con una arepa con agua, porque yo lo he hecho. Con el fondo de Simón Bolívar y el general Santander, símbolos de la integración de dos países hermanos, invito a todos los nortesantandereanos a que sigamos pronunciándonos propositivamente en pro de superar esta crisis de frontera. Busca el desarrollo de Cúcuta. Así hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos y recuerde visitar las redes sociales. Allí nos pueden encontrar como Cúcuta de Todos. Desde el Templo Histórico de Villa del Rosario, símbolo de la integración colombo-venezolana, nos despedimos hoy de su programa Cúcuta de Todos. Cúcuta de Todos es el programa social. Busca el desarrollo de Cúcuta.